Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, obviamente, sobre Merge Arena. Bueno, en realidad ya no es más Merge Arena. Le han cambiado el nombre a nuestro juego de fusión favorito y la realidad es que no salgo de mi asombro. Creo que se veía algo que no me esperaba hacer. Era justamente un video, un contenido para el canal, hablando sobre un nuevo nombre para nuestro juego. Esto obviamente tiene toda una explicación detrás, pero bueno, en el día de hoy me desperté y me encontré con el anuncio, al igual que todos ustedes, y es inevitable mencionar que la comunidad está muy sorprendida por este cambio, porque no es algo que suele suceder en este tipo de juegos. Sin embargo, es lo que es y obviamente hay muchas dudas al respecto. He tenido la posibilidad de hablar con los devs para preguntarle justamente la razón de este cambio y es justamente lo que vamos a estar charlando en el día de hoy mientras jugamos alguna partidita. Así que si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, porque así se llama el Merge Arena que nosotros conocíamos. Ya no es más Merge Arena, ahora es Ludus. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a ir acá, vamos a ir a nuestra pestaña de novedades y vamos a entrar donde dice Ludus. Y nos dice, saludos, haces de la fusión. No, no es el Día de los Inocentes. Hemos cambiado el nombre del juego a Ludus. El nombre es nuevo, pero las épicas batallas y los apasionantes desafíos siguen siendo los mismos. Sabemos que los cambios siempre cuestan un poco de asimilar, pero no os preocupéis, la esencia del juego sigue siendo la misma. Ahora se llama Ludus, pero el equipo de desarrollo seguimos siendo el mismo. ¿Y por qué Ludus? Diréis. Ludus es un término en latín con el que se denominaban, entre otras cosas, las arenas de entrenamiento donde los gladiadores perfeccionaban su técnica. Vosotros, queridos jugadores, sois como aquellos gladiadores de antaño. Lucháis en arenas, ganáis oro a paladas y vuestros nombres pasan a la posteridad. Además, a que suena guay, o sea, a que suena copado, formad vuestros mazos, entrenad en duelos amistosos y conquistad las arenas de Ludus como nunca antes lo habéis hecho. Ludus, el lugar donde nacen las leyendas y se erigen los triunfos, y nos regalan 1000 de orito. Cuando pedí algunas opiniones con respecto a esto, muchos me dijeron: ¿qué es eso del cambio de nombre? Que no nos gusta, que Merge Arena era mucho mejor, que Ludus suena a Ludo y no tiene nada que ver con el juego, en cambio Merge Arena sí. En fin, un montón de cositas. Cuando vieron los 1000 de oro dijeron, hey, esto no está nada mal. Pero bueno, vamos a pasar y vamos a jugar a la partida mientras comento un poquito más sobre el porqué y el origen del cambio de nombre, que honestamente lo entiendo. He tenido la posibilidad de hablar con uno de los devs, con Luft, que es con el que siempre me comunico para pedir cosas, es quien me da algunos detalles, algunas informaciones sobre lo que puede llegar a ocurrir de cara a futuro. Bueno, nos ha tocado con un clon, así que bueno, o con un bot, mejor dicho, así que la partida va a estar sencillita, va a estar facilita, no va a tener mayores complicaciones de sacarla adelante, pero nos viene bien como para poder hacer hincapié justamente en esto del cambio de nombre. Cuando salió Clash Royale, por ejemplo, el nombre Clash, o el nombre Royale, obviamente hoy en día todos hablan de Clash Royale y es muy sencillo, pero en su momento muchos juegos, si uno busca Clash Royale, por ejemplo, en el Play Store o en la tienda de Apple, dependiendo del dispositivo que ustedes tengan, vamos a ir por la de Dragonino, se van a encontrar con que hay muchos juegos llamados de una manera similar. ¿Esto por qué? Porque obviamente cuando un juego la pega tanto, en su momento, como lo fue el Clash Royale o el Clash of Clans, que también, si buscan Clash of Clans va a haber 1000 millones de juegos con nombres similares, los desarrolladores aprovechan y le ponen ese nombre para que, cuando hay un boom como el de estos dos juegos, básicamente su juego se muestre un poquito más arriba, no tenga cierta prioridad en el motor de búsqueda y uno cuando entra a buscar ese juego se encuentre con otro y diga, hey, ¿por qué no? Voy a entrar y voy a chequearlo, voy a probarlo. Bueno, básicamente Merge Arena, así como cuando se creó Clash Royale o se creó Clash of Clans, el juego que más les guste, tuvo mucho éxito y la gente los buscaba y descargaba muchísimo y después aparecieron muchas copias de esos juegos. Con Merge Arena pasa algo, podríamos decir, similar. Vamos a mover esto acá. Bueno, acá se nos complica un poquito, Vamos a... esto nos conviene ahí, es lo mismo, no hay mucha diferencia. Porque así como quien no quiere la cosa, ojo con el bot, que ya nos ganó las primeras 2 rondas, así que tenemos que acomodar acá un poquito algunas cositas. Entonces con Merge Arena pasa algo similar. El término Merge, Arena, obviamente Arena es algo muy común, podemos encontrar 1000 millones de juegos en Play Store que se llamen Arena o que tengan Arena en su nombre.
Y Merge viene justamente de la fusión, ¿no? Hay muchísimos juegos de fusión, muchísimos. O sea, es un método de juego, es un género de juego que ha estado pegando mucho en este último tiempo. Y Merge Arena no es la excepción. Por eso es que Merge Arena y su nombre, es cierto que quedó un poquito como un hacho. O sea, quedó un poquito ordinario. Entonces, lo que dijeron los devs, y fue lo que a mí me respondieron cuando justamente les hice la pregunta, ¿por qué verdaderamente el tema del cambio de nombre? Acá vamos a seguir perdiendo, no sé qué pasó con el bot, que se volvió completamente loco y nos está reventando, ¿eh? ¿Por qué han cambiado verdaderamente el nombre? Si había un trasfondo, ¿cuál era justamente el motivo principal por el cual se lo cambiaban? Y básicamente lo que me dijeron fue eso. Si uno pone Merge Arena dentro de lo que es el buscador de sus tiendas, ya tengan, como les dije antes, Android o Apple, dependiendo de su sistema operativo, van a encontrar que hay 1000 millones de juegos de fusión, 1000 millones de Merge. De hecho, yo me he bajado algunos para probarlos, a ver cómo eran y qué tantas diferencias tenían justamente con Merge Arena. Y la realidad es que, bueno, Ludus ahora. Y la realidad es que con respecto a Ludus, básicamente Ludus es el único juego de fusión que encontré que nos entrega esta experiencia de jugar contra otros jugadores y que le encontró la forma como para que el juego sea competitivo y perdure en el tiempo. Porque hay muchos juegos de fusión que honestamente jugás contra la computadora, tenés misiones, modo aventura, etc. Y a mí honestamente muchos de esos juegos no me gustan o mueren de manera muy pronta, muy rápida. Merge Arena yo siento que es un juego al cual le han encontrado la vuelta para que sea sumamente entretenido, sumamente adictivo. Y más allá del nombre que pueda tener, con esto ya le hacemos pelea. Está complicado esto, ¿eh? De hecho, creo que hasta podemos perder y nos va a sacar una cantidad de copas tremenda. Bueno, tengo la fusión regia igualmente, la adquirí hoy. Así que bueno, sacamos la primera ronda adelante. Bien ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hubo una estrategia de marketinera por parte de los devs de Merge Arena. Porque es muy difícil con la gran cantidad de juegos que hay hoy en día dentro de lo que es el Google... el Play Store, o bueno, no estoy seguro cómo se llama, pero es la tienda básicamente de Google. La gran cantidad de juegos que tenemos disponibles hacen que encontrar un juego nuevo sea muy complicado. Merge Arena ya cuenta hoy con más de 500.000 descargas en lo que es Android, en Apple. La verdad que desconozco cuántas descargas tiene, pero es un juego que la pegó mucho, está repleto de jugadores, se ha creado una comunidad realmente enorme. Y entonces ya no necesitan tener el nombre Merge Arena o un nombre que específicamente atraiga gente al juego. Entonces buscaron la singularidad, buscaron la distinción. Hoy en día, cuando yo buscaba Merge Arena o quería recomendárselo a amigos, etc., claro, me mandaban 4 o 5 juegos diferentes que no tenían absolutamente nada que ver. Porque también se llamaba Merge Arena, y creo que decía algo así como héroes y cartas o algo por el estilo. Bueno, la cosa es que los devs buscaron justamente eso, distinguirse del resto de juegos de fusión clásicos, porque honestamente Merge Arena es muy diferente a esos, ahora Ludus. A ver, déjenme un segundo que chequeo esto. 1, 2, 3, superfusiones, 1, 2, 3, 4. Esta ronda debería ser nuestra. Y es básicamente eso, distinguirse a nivel o cualquier otra cosa que pueda llegar a involucrar con inversiones, empresas que quieran trabajar justamente con Ludus ahora. Hace mucho más jugoso el tema de, bueno, ya se ganaron un nombre, ahora son alguien. Si vos hablás de Ludus o hablabas de Merge Arena, ya identificabas qué juego era. Entonces creo que por ese lado viene el cambio de nombre. No es algo tan terrible, chicos. Yo sé que los cambios son extraños y más un cambio de nombre, porque ya les digo, yo honestamente fui uno de los grandes sorprendidos. O sea, realmente no me esperaba despertarme hoy con la noticia de un cambio de nombre en el juego. Es lo que menos me esperaba. Cuando me dijeron que no iba a haber cosas nuevas dentro del juego, me imaginaba, bueno, obviamente, a ver, guerras de clanes todavía no las van a meter. O sea, actualizaciones importantes, jugosas, no iban a meter ninguna. Yo me esperaba un cambio de balance, quizás solución de errores, que de hecho las hubo algunas, o por lo menos las va a haber, algunas correcciones menores de bugs que puedan llegar a ver dentro del juego. Con respecto a desconexiones y ese tipo de cosas que yo honestamente no he sufrido, pero he visto que mucha gente sí le ha pasado. Me imaginaba algo mucho más parecido a eso. Y sin embargo, bueno, gran sorpresa cuando vi el tema del cambio de nombre. Ahora, el tema de Ludus, que se parece a Ludo, que no sé qué. A ver, el verdadero significado de la palabra me parece bien, me parece original, me parece que está bueno. Si buscas Ludus, tanto en Play Store como en la Apple App Store de Apple, creo que es justamente App Store.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 1, 2, 3, 4. Este tiene que ser nuestro. Esto tiene que ser nuestro. Bueno, remontamos al bot, Me hubiese sentido muy mal si perdíamos contra un bot en grabando un video. Ok, perfecto, partida nuestra. Me gusta bastante el significado. Si ustedes buscan justamente en las tiendas, lo van a encontrar muy rápidamente porque no hay ningún otro juego que se llame Ludus o similar. Entonces, siento que entiendo el motivo, entiendo el impacto que pueda tener en la comunidad porque los cambios son difíciles y más cuando hay un cambio de nombre de un juego. Pero yo creo que es para bien, yo creo que es para mejor, chicos. Lo que sí, y un punto de vista de mi parte, porque al fin y al cabo esto es un video a criterio personal, ¿no? O sea, obviamente no espero que ustedes coincidan conmigo, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su forma de pensar. He leído Discord, he leído, bueno, en el clan de hecho, muchos han dado su opinión al respecto, y lo que muchos dicen es, me esperaba realmente una actualización, me esperaba un nuevo contenido, el tema del cambio de nombre y quedarse solo con eso yo creo que sí fue un error por parte de los devs, porque sí te deja sabor a poco, o sea, vamos a estar otro mes con el juego como está, que para mi gusto no está mal, o sea, yo realmente estoy muy enganchado, muy enviciado, sigo jugando y lo disfruto de muchísimo, pero sí es cierto que queda sabor a poco, queda un sabor amargo, queda esa necesidad de, está bien el cambio de nombre, pero tráeme algo más. No sé si vendrá por este lado, estamos muy cerca de April Fools, o sea, estamos muy cerca de el Día de los Inocentes. Yo no creo que esto vaya camino a eso, porque sería realmente una cosa de locos, sería una cosa brutal que me sorprendería demasiado que vaya solamente por ese lado, pero sí el tema quizás de alguna actualización extra, ¿no? Que pueda llegar no a finales de abril, sino mediados o en la primera quincena de abril, por lo menos como para tener un empujoncito extra para los jugadores que vienen jugando, para los jugadores que juegan mucho Ludus. Obviamente solamente un cambio de nombre y algunos fix menores. Por lo menos, a ver, yo creo que si no vas a traer una actualización con nuevas cosas, sí estaría bueno un cambio en la subida de copas, el hecho de que haya partidas que nos den 3, 4 copas y después perdamos uno y nos saque 25. Todas esas cosas yo creo que en un conjunto ayudarían a que Ludus, en este caso, mantenga la buena racha que viene manteniendo, porque hasta ahora las actualizaciones han sido muy buenas, los héroes que han sacado han sido espectaculares, sacando uno que otro que necesitan un cambio de balance. Los cambios de balance fueron oportunos y no se apresuraron en nada, todo fue muy medido, con lo cual yo estoy muy contento con el juego, estoy muy contento con los devs, con todo lo que nos están trayendo, aunque sí, esto lo tengo que decir, porque obviamente soy muy sincero con quienes me siguen y quienes confían en el canal para estar al tanto de todas las novedades y todo lo nuevo de Ludus en español, ahora y en este caso, es que básicamente falta algo. Y ojalá que llegue antes de la mitad de abril, porque sí, muchos jugadores se van a aburrir, se van a cansar y van a terminar optando por algún otro juego o dejar el juego por algún tiempo, porque esto ya ha pasado con otros grandes títulos, como por ejemplo Pokémon GO. Pokémon GO cuando salió ha sido un boom total, se dejaron estar y la gente lo dejó de jugar. Y más allá de todas las muy buenas actualizaciones que trajeron después, Pokémon GO quedó medio dejado. Así que tiene muy poquito tiempo, Ludus en este caso, recibimos con los brazos abiertos el nuevo nombre y ojalá que venga con muchas actualizaciones y muchas cosas nuevas para nuestro juego. Como siempre les digo, si les gusta este contenido, dejen un buen like para poder posicionar el video, suscríbanse, activen la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo ahora en Ludus en español y obviamente recordarles que sigan la cuenta de Twitter en español de Merge Arena, ahora de Ludus, vamos a tener que cambiar el nombre, para estar al tanto de todas las novedades, estar informados minuto a minuto y además también recordarles que ahora todos los videos cuentan con subtítulo en inglés, así que si son de habla inglesa y recién están viendo este video, quédense tranquilos porque todos los videos anteriores también están con subtítulos. Son automáticos, tienen algunos errores, pero los voy a ir corrigiendo con el paso de los días. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.